rendición de cuentas y el fomento de una cultura de integridad y transparencia. Lograr este cometido plantea retos significativos en términos de gobernanza pública y requiere esfuerzos concertados entre los actores del Estado y de la sociedad. Integran este panel la señora Claudia Serrano, embajadora representante de Chile ante OCDE, el señor Luis de Mello, director de Gobernanza Pública de la OCDE, el señor James Brumby, director de Gobernanza del Banco Mundial, el señor Eduardo Andrés Bertoni, director de Agencia de Acceso a la Información Pública de la República Argentina, modera Fernando Sánchez, diputado de la Nación de la República Argentina. Llamamos una vez más a todos los presentes que se encuentran en el sector de cafetería, por favor, tomar ubicación, ya que las autoridades se encuentran a la espera de la ubicación para poder comenzar. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la participación en esta segunda parte de un interesante y supongo y espero que provechoso día de trabajo en este Foro Internacional Argentina en la OCDE. La verdad que es un placer para mí poder trabajar en esta agenda, porque me parece que es la agenda interesante, es la agenda necesaria, es la agenda que necesita un país que quiere progresar. El título no es cualquier cosa: una agenda social para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, y eso es a lo que nos venimos dedicando y es a lo que nos vamos a seguir dedicando. Y para reflexionar sobre lo más provechoso, para poder reflexionar sobre los caminos más útiles, potenciar esta agenda, nos acompañan hoy, y agradecemos, y los voy a presentar a nuestros 4 invitados. Voy a presentarlos en orden. Claudia Serrano es embajadora representante de Chile ante la OCDE, es licenciada en Sociología, titulada en la Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología, graduada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con vasta experiencia en el mundo público y privado. Desde marzo del 2014 se desempeña como embajadora de Chile ante la OCDE y desde 2016 copreside además el programa regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. Entre los años 2008 y 2010 se desempeñó como ministra de Trabajo y Previsión Social durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entre el año 2008 y 2006 fue subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Se ha desempeñado también como consultora, investigadora y docente, ha publicado varios artículos, documentos y volúmenes editados en las áreas de descentralización, desarrollo regional y alivio de la pobreza. Ha sido profesora en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, en Políticas Públicas y Management en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y en Políticas Públicas en el Departamento de Economía también de la Universidad de Chile. Entre el año 2010 y 2014 se desempeñó como directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural y entre 1996 y 1997 como investigadora en la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina. Claudia, bienvenida. Voy a seguir presentando. Claudia, ¿qué cantidad de cosas hiciste ya en tu vida? James Brumby es director de Gobernanza Banco Mundial. James es director de la práctica global de gobernanza y dirigente en el departamento que se centra en la reforma del sector público. Ha estado involucrado en la gestión pública y la reforma económica a nivel estatal, nacional e internacional durante más de 30 años, habiendo trabajado para la Tesorería del Estado de Victoria en Australia, el Departamento del Tesoro de Nueva Zelanda, la OCDE del FMI, actualmente desde el 2007 en el Banco Mundial. Regresó a la sede del Banco Mundial en Washington en el año 2015, después de un periodo en Indonesia como economista jefe y gerente de sector.
Posee un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. James, bienvenido. Eduardo Andrés Bertoni. A ver, Luis estabas antes, así que yo lo voy a leer a Luis, que viene antes. Y después a Eduardo. Luis de Melo es director de Gobernanza Pública de OCDE. Luis de Melo es director adjunto de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Junto con los equipos de gobernanza pública, Luis colabora con los países miembros y socios de la OCDE para desarrollar e implementar políticas basadas en datos objetivos para mejorar el accionar de sus gobiernos y la competitividad de sus economías, la innovación en el sector público, la gestión de recursos humanos, la transparencia y la integridad. La política presupuestaria y reglamentaria son los ejes de la gobernanza pública. A lo largo de su carrera, Luis ha ocupado puestos de jerarquía en la OCDE, como ser jefe de gabinete adjunto y asesor del economista en jefe. Antes de unirse a la OCDE, trabajó como economista senior de la Dirección de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Kent, en el Reino Unido, del que también tiene un doctorado en Economía. Eduardo, un amigo conocido, es el nuevo reciente titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la República Argentina. Eduardo es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fundador y exdirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Fue director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal con sede en la ciudad de Washington. Entre los años 2002 y 2005 fue el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Eduardo además es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, ex becario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, en la ciudad del estado de Nueva York, y del National Endowment for Democracy. Tiene maestría en políticas internacionales de la Universidad de George Washington. Asimismo, es profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Derecho de la Universidad de New York. Ha dictado cursos de grado y posgrado, entre ellos Derechos Humanos e Internet, Ciberespacio y Delito. Fue asesor legal en varias organizaciones no gubernamentales en Argentina y en el extranjero. A los cuatro, bienvenidos. Les voy a proponer la modalidad, la metodología, si les parece, entre 8 y 10 minutos de exposiciones iniciales para que cada uno de ustedes pueda hacer los aportes y reflexiones que crea conveniente. Yo les voy a ir marcando si es que nos vamos en el tiempo, porque acá es tremendo. Esa es mi misión. Digamos, o un antecedente de, digamos, buena actuación en las cuestiones fiscales. Esto es muy importante y es como que nosotros no tenemos que tirar todo por la borda, no, por supuesto que lo que tenemos sirve, pero también creemos que hay que diseñarlas con mucho cuidado. Por ejemplo, en China tenía sus preocupaciones acerca de sus deudas a nivel subnacional. Sin embargo, tienen incentivos muy positivos para un rápido crecimiento. Entonces, unidades subnacionales que empezaron a formarse en torno a esto. Con China la situación fue así. Les dijimos, queremos que ustedes puedan colocar esto en el presupuesto, pero también queremos que todo nivel gubernamental, toda institución y organismo del gobierno tenga instituciones con refuerzos fiscales, específicamente también los marcos de gastos. Así que bueno, el tiempo va a decir si nuestra estrategia con China será exitosa o no, pero creo yo que al menos es una indicación de la necesidad de invertir en aquellos instrumentos subyacentes, en esas instituciones en las que muchas veces no se tiene en cuenta. Otro aspecto que también hemos visto en cierto grado en China, pero también en otros países, es que las normas fiscales que funcionan muy bien están asociadas con no solamente tener una meta, sino también contar con el compromiso para la transparencia. En Nueva Zelanda esto se llamó la Ley de Responsabilidad Fiscal, y en Australia no querían copiar a Nueva Zelanda, pero la llamaron, bueno, la Ley de Presupuesto Honesto. Creo que han logrado un objetivo de todos modos muy contundente, tener esta Ley de Presupuesto Honesto. Y si hablo un poco acerca de los esfuerzos anti-cohecho,
anticorrupción, bueno, lo que sí estamos viendo es que es posible contar con una agencia anticorrupción de buen rendimiento, al mismo tiempo que se soportan altos niveles de corrupción. Así que es importante admitir que una agencia anticorrupción va a poder trabajar bien, pero va a necesitar el apoyo de todo el sistema. Indonesia es un ejemplo con su agencia, que puedo decir que es la agencia de mejor desempeño. De todos modos, los niveles prevalentes de corrupción, hay que admitir, generan preocupación. De todos modos, para fortalecer un poco esta cuestión, las leyes fiscales y las reformas sostenibles, hay una cuestión en Argentina que es muy importante abordar: la corrupción, no solamente a nivel de gobierno central, sino también a nivel subnacional. La corrupción no conoce fronteras de gobierno. ¿Me estoy expandiendo demasiado? Un minuto, dicen por allí. Bueno, muchas gracias. Con lo cual, creo que la ley de integridad, que es la que se ha propuesto para presentarse el año que viene, es muy sólida, potencialmente con una base muy firme para abordar cuestiones anticohecho, no solamente a nivel de gobierno central, sino en los niveles inferiores. Y es importante reconocer que aunque podamos tener tolerancia cero para la corrupción nunca llega al cero. Entonces, más importante aún es utilizar mucho las instituciones que podamos, ajustando los riesgos para abordar esto. Y esto genera también un buen rol para los ciudadanos. Una lección que hemos tenido es un caso en las Filipinas, en donde un proceso de presupuesto de abajo hacia arriba ha sido muy exitoso para tener una ejecución de un presupuesto de miles de proyectos en todo el país. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo extra que me han otorgado. Gracias. Gracias, Fernando. Un saludo a todos. Bueno, a mí me encanta el título de este panel, ¿no? Un Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano. Y me encanta porque creo que eso resume todo lo que estamos planteando en términos de gobernanza pública, ¿no? En la OCDE al menos, y también en otras organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos realmente observando una evolución de lo que es la filosofía alrededor del tema de gobernanza pública. Cuando Jim estaba con nosotros en la OCDE hace 15 años, lo que se trataba en términos de gobernanza pública en la OCDE eran aspectos muy, digamos, convencionales de gestión y administración pública, ¿no? Estábamos hablando de temas básicamente de gestión de recursos humanos, temas de presupuestación, temas de compras públicas, elementos, componentes extremadamente importantes en la gestión de un Estado moderno, pero limitados en escopo, ¿no? No estábamos tratando de temas más amplios como a la integridad, por ejemplo, que mencionó Claudia y mencionó Jim. Para darles una idea, el Departamento de Gobernanza Pública de la OCDE es uno de los más recientes. Empezamos con un grupo de trabajo del cual participaba Jim, que trataba de administración pública, y pasamos a incorporar otros temas que tenían que ver con ¿qué? Progresivamente. En primer lugar, yo diría aumentar o extender el rango de interlocutores. Es reconocer que un Estado moderno no es solamente el Estado central, la administración central del Poder Ejecutivo, ¿no? Que hay que buscar otras partes de la administración pública y otros agentes del Estado. Entonces pasamos a trabajar con las administraciones regionales, los gobiernos locales, para, bueno, entender de cómo la administración pública va a llegar a los ciudadanos, ¿no? El gobierno local es lo que hay de más cerca del Estado desde el punto de vista del ciudadano. Entender cómo funcionan, cuáles son las articulaciones, las dificultades, las brechas de capacidades que existen. Luego empezamos a trabajar con otros poderes,
empezamos a trabajar con los congresos, ¿no? Los parlamentos de los países. ¿Por qué? Porque un Estado moderno tiene el Ejecutivo, tiene el Legislativo, tiene el Poder Judicial. Entonces, tratar de ver el Estado en su conjunto requiere de ir más allá de la administración del sector del Poder Ejecutivo. Empezamos entonces a trabajar con otros actores que están más afuera del gobierno, digamos, las agencias de regulación independientes, ¿no? Las autoridades de control interno y control externo que tienen los estados modernos. ¿Por qué? Porque fue el reconocimiento de que la gobernanza pública tiene que ver con un ecosistema, para utilizar una palabra que está de moda, pero un ecosistema de actores que van a contribuir con su rol definido, con su estructura organizacional, dependiendo de la cultura jurídica, legal de un país, van a contribuir a los resultados de las políticas públicas. Y políticas públicas entendidas no solamente como el diseño de una política pública o una iniciativa, sino que también un ciclo, ¿no? Que tiene que ver con el diseño, la visión, la traducción de la visión a un diseño de políticas, a la parte, al segmento de implementación de políticas y el seguimiento de evaluación de políticas, que es muy importante también, ¿no? Entonces, este reconocimiento, esta evolución, digamos, de que hay elementos sumamente importantes cuando se habla de gobernanza pública, es lo que justificó esta evolución que estamos observando en los países miembros de la OCDE, en los países socios de la OCDE con los cuales estamos trabajando. Y vemos con mucho entusiasmo lo que se está planteando en Argentina, ¿no? Les está planteando, por ejemplo, un plan de modernización del Estado que está conectando todos esos elementos que en muchos casos se evalúan, se tratan de forma muy aislada, pero se está conectando, ¿no? Ver cuál es la importancia de los aspectos de administración pública, los aspectos de creación y fortalecimiento de instituciones, y luego ver cómo todo eso puede contribuir a los resultados, ¿no? Un cambio de paradigma de evaluar digamos de basar la formulación de políticas públicas en una gestión por resultados. Entender lo que funciona y lo que no funciona en una administración pública, ¿no? En la parte de integridad, estuvimos ya comentando hoy durante el día la importancia que fue la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las empresas en Argentina, un marco muy importante en esa evaluación del sistema de integridad del país. La discusión que está en curso sobre sistemas, códigos de ética, la mesa de integridad que se creó bajo el liderazgo de Presidencia, la Secretaría Anticorrupción, son elementos que constituyen un Estado moderno, que se están fortaleciendo en Argentina. ¿Por qué? Porque hay una demanda de la sociedad por más integridad, por luchar de forma clara, transparente contra la corrupción. Otros elementos, lo que se está haciendo en términos de regulación, los decretos que se lanzaron, creando mecanismos, herramientas, ¿no?, para mejorar la capacidad del Estado argentino en regular. Temas de gobierno abierto, temas de aumentar la transparencia, temas de articulación interna. Entonces, tantas medidas, tantas iniciativas que vemos con mucha satisfacción, porque es algo que refleja el esfuerzo de la Argentina en modernizar su Estado, ¿no? ¿Y cómo estamos acompañando a otros países en términos de gobernanza pública, apoyando las reformas? Jim mencionó la importancia de entender la economía política de las reformas, ¿no? Entender cómo funciona, cómo se aplica, cómo surgen las ideas, cómo el apoyo se puede garantizar, ¿no?, para promover reformas en un país. Pero ¿cómo estamos apoyando a los países? Yo diría en 4 ejes principales. Un primer eje es el análisis, ¿no? Es ver, basado en la evidencia empírica, basado en la experiencia de los países, cómo están, qué están haciendo, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y el análisis que es basado en el diálogo bilateral con países, un diálogo temático en algunos aspectos de gobernanza pública, y un diálogo horizontal también, ¿no?, de ver cómo se puede extraer experiencias de países de modo a aprender conjuntamente con estas experiencias. Otro tema, otro eje, digamos, de nuestra estrategia son los foros de discusión.
tenemos nuestros comités, nuestros grupos de trabajo, y Argentina ya participa de muchos comités y muchos grupos de trabajo, muchas redes que tenemos. ¿Para qué? Para promover este intercambio de experiencias, para intercambiar ideas, intercambiar experiencias con países, con actores que pueden estar enfrentando desafíos muy parecidos, ¿no? Y un cuarto eje que yo quisiera subrayar es todo lo que tiene que ver con identificar buenas prácticas, ¿no? Y cuando veo a Claudia, me acuerdo de la presidenta Bachelet, que en una visita de la OCDE dijo que la OCDE es una casa de buenas prácticas, porque es realmente una parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Es de identificar, basado en la evidencia empírica, la experiencia de los países, cuáles son los elementos que se pueden, digamos, destilar como principios básicos en determinados temas de gobernanza pública. Y en este tema tenemos ya 13 instrumentos jurídicos de la OCDE en el área de gobernanza pública, ¿no? La OCDE tiene casi 300 instrumentos. Estoy aquí mirando a Gandia que me va a corregir, pero creo que 250. Bueno, 250 instrumentos jurídicos y 13 en temas de gobernanza pública, temas de buenas prácticas en regulación, en presupuestación, en igualdad de género en la vida pública, en integridad. Y son todos instrumentos muy recientes porque reflejan esta evolución. El instrumento más reciente que tenemos, la recomendación sobre integridad, es una recomendación que básicamente está abordando temas extremadamente importantes, códigos de ética, principios de regulación de la práctica de cabildeo, temas de gestión de conflicto de interés, temas de protección a denunciantes. Son elementos extremadamente importantes en todo lo que es el conjunto de prácticas, ¿no?, de herramientas para garantizar la integridad, y es el instrumento más reciente de la OCDE, ¿no? Entonces quisiera apuntar en algunas direcciones para darles una idea de lo que es la diversidad de temas que estamos tratando, la complejidad de los temas que estamos tratando. No es solamente administración pública, leyes y reglas, es básicamente cómo crear instituciones en un país que puedan durar, ¿no? No es una medida, una iniciativa de un gobierno, pero es algo que pueda durar en el tiempo y que pueda promover un cambio de cultura en una sociedad, ¿no? En temas de integridad, una sociedad puede considerarse como capaz de luchar contra la corrupción cuando la sociedad empieza a acreditar, ¿no?, a creer que tiene capacidad, que tiene instrumentos, que tiene competencia, que tiene liderazgo para, entonces, para digamos, defender los estándares más altos de integridad en la vida pública, ¿no? Entonces, complejidad, un rango enorme de opciones, y el esfuerzo de estar acompañando a los países en promover estas reformas y aportar sus experiencias cuando tratamos de identificar principios exitosos. Bueno, muchas gracias, Luis. Y por último, Eduardo, que es nuestro compañero acá de casa, es quien nos ayuda en las nuevas tareas de acceso a la información, pero también quien nos exige. Así que, Eduardo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. De igual manera que decía Luis, a mí me pareció muy interesante el título del panel, ¿no? Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano. Y en verdad uno con este título podría preguntarse, bueno, ¿qué gobernante no quiere un Estado moderno, más transparente y más cerca del ciudadano? Es difícil pensar que haya una manifestación, al menos pública, diciendo no queremos un Estado de estas características. Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cuáles son las herramientas para llegar a ese Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano? Entonces yo quería con ustedes, digamos, hacernos una pregunta que es, bueno, la herramienta o una ley de acceso a la información pública ¿contribuye o no contribuye a un Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano? Por supuesto que si la respuesta es que no contribuye, yo posiblemente pierda el trabajo en 5 o 10 minutos.
si nos pusiéramos de acuerdo con que esto no es así. Es difícil que también mantengamos o escuchemos que una herramienta como las leyes de acceso a la información pública no contribuyen a tener un Estado más moderno, más transparente y más cerca del ciudadano. Ahora, si la respuesta es positiva, como la ha dado este gobierno en el sentido de impulsar firmemente una ley de acceso a la información pública, a mí me parece que tenemos que tratar de entender entre todos, y no nos habíamos puesto de acuerdo con Luis, pero mi presentación se engancha mucho o sigue mucho de lo que decía él, que el acceso a la información pública no es la única herramienta para un Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano, sino que es una herramienta que es parte de un complejo de políticas públicas. Aquí Luis ha mencionado algunas que tienen que ver con estos fines a los que se quieren llevar. Una herramienta, a mí, digamos, tengo esta obsesión desde hace años de catalogar a las leyes de acceso a la información pública como herramienta y no como la única. Y aquí en esta presentación nos ocurrió algo hace un rato que nos quedamos sin micrófono y bueno, puedo hacer una suerte de analogía entre el acceso a la información pública y el micrófono. El micrófono era una herramienta para que ustedes puedan escucharnos mejor, saber mejor lo que nosotros estamos diciendo, ver nuestros tonos de voz, pero no impedía que ustedes nos estén escuchando y demás. Era una herramienta para mejorar la situación en la que se estaba llevando adelante esto. Esto parece una obviedad, pero los que trabajamos en temas de acceso a la información durante muchos años corremos el riesgo de empezar a ver el acceso a la información como lo único importante y necesario, y esto obviamente no es así. Pero tampoco podemos dejar de lado, bueno, yo estoy haciendo casi una afirmación dogmática, es una herramienta, pero ¿por qué es una herramienta? ¿Una herramienta para qué? Además de para un Estado transparente, moderno y más cerca del ciudadano. Bueno, yo creo que, digamos, a nivel global, a nivel universal, ya existen muestras del impacto que tienen las leyes de acceso a la información pública, esta herramienta, en cuestiones que están íntimamente ligadas con cuestiones que se están discutiendo estos días, días de taller, seminario, panel que estamos llevando adelante. Hay muchas anécdotas, historias que se han contado de cómo, utilizando una ley de acceso a la información pública en la India, una persona en un barrio determinado sabía que había un determinado presupuesto para que le construyan las cloacas, entonces pudo reclamar la ejecución de ese presupuesto. Ustedes conocen las historias, pero la ligazón, la relación causa-consecuencia entre la utilización por parte de la ciudadanía de esta herramienta y el mejoramiento del bienestar de esa persona es algo que puede ser constatado empíricamente. Por supuesto que se tiene que dar en un cierto contexto, por supuesto que se tiene que dar, digamos, en un conjunto de otras políticas públicas, pero esto ya es algo relativamente acreditado o comprobado. Una herramienta que entonces tiene mucho que ver con el bienestar de las personas y tiene que ver con algo más macro, pero no menos importante, que es el impulso del desarrollo o la lucha contra la corrupción. También existen ejemplos en donde podemos advertir cómo la utilización de esta herramienta ha contribuido a la lucha contra la corrupción o contribuye con el desarrollo, con la inversión. La relación acceso a la información pública e inversiones, por ejemplo, es un tema que también se ha desarrollado. Hay algunos papers por ahí del Banco Mundial sobre esto. Los ratings o digamos, la ubicación de los ratings de riesgo país tienen que ver con un montón de componentes, pero hay componentes de transparencia y hay componentes de acceso a la información. Entonces el impacto también es un impacto en donde esta herramienta es importante de ser considerada. Ahora, para muchos de quienes nos visitan, que pueden conocer más o menos la historia de dónde estábamos y dónde estamos, me parece que es bueno reflexionar sobre esto también, porque hasta ahora vengo
conversando con ustedes y hablando sobre la importancia de esta herramienta, la relación con el desarrollo, la relación con la inversión, la relación con el bienestar, la relación con la lucha contra la corrupción. Pero si esto era tan obvio, ¿dónde estábamos hace unos años? Bueno, hace unos años, en relación con esta herramienta, estábamos lejos de lo que ocurría no solo a nivel global, sino a nivel regional. Nosotros veníamos asistiendo en América Latina a algo que yo en algún momento llamé la segunda ola por el acceso a la información pública, si es que la primera ola la había encabezado Colombia ya por los 80 y demás, pero a partir de la entrada de este siglo, distintos países, siempre poníamos a México como el faro, empezaron a aprobar leyes de acceso a la información pública y hubo una suerte de catarata de países que siguieron no directamente el modelo mexicano, pero siguieron esta idea de implantar a nivel local una herramienta que le permitiera a las personas conocer la información que produce o que tiene el Estado. Por supuesto, con las excepciones que puedan existir. Y así asistimos a lo que venía pasando en México, en Panamá, en Perú, años después en Chile, República Dominicana, más cerca Brasil, Paraguay. Y estábamos abrumados. Todos los países de la región tenían su herramienta, su ley de acceso a la información pública, y quienes asistíamos a foros internacionales nos decían: ¿y ustedes? Se pretendía defender la situación con un decreto presidencial que sí, que se había usado en algún momento y mal usado en mucho parte del periodo de vigencia de esa ley, pero no teníamos una ley de acceso a la información pública. Así estábamos, con una herramienta menos, posiblemente con muchas herramientas menos, pero esto de lo que estamos hablando no lo teníamos. Y era, de alguna suerte, los abogados hablamos de una capite diminutio, ¿no? Estábamos en una situación de desventaja frente a la situación internacional justamente por no tenerla. El año pasado se aprueba en nuestro país la Ley de Acceso a la Información Pública. Y es bueno recordar y tener en cuenta que la Ley de Acceso a la Información Pública fue impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional, llegó al Congreso, como tiene que ocurrir en un Estado de Derecho donde hay república, división de poderes. Fernando es testigo de ello. Hubo un gran debate sobre el proyecto que envió el Ejecutivo, se hicieron algunas reformas, pero finalmente tuvimos una ley de acceso a la información pública. Eso ya de por sí es una buena noticia. Ahora, esa ley de acceso a la información pública, sobre la cual yo no quiero entrar ahora a conversar, podemos hablar de algunos aspectos después si tenemos tiempo o interés, tiene, digamos, dentro de su concepción, por cierto, bastante avanzada respecto de las que tienen nuestros algunos países de la región, pero tiene una conformación en el cual, un diseño, vamos a ponerlo en estos términos, un diseño jurídico en donde se crea un organismo autónomo, con autonomía funcional, que es el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y ahí nace la Agencia de Acceso a la Información Pública, creada por la ley. Por supuesto que tanto el Gobierno como el Congreso de la Nación tenía otras posibilidades. No todos los países tienen una agencia autónoma, autárquica, independiente. En México lo tienen, inclusive se ha llegado al nivel de constitucionalización de esa agencia, pero en los distintos modelos del derecho comparado podemos encontrar otros órganos que cumplan esta función de contralor de la herramienta, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pues bien, en nuestro país decidimos tener una agencia, como les decía, con autonomía funcional, que cubre el derecho de acceso a la información pública. Pero las buenas noticias no quedan solamente ahí. La otra buena noticia es que recientemente se decidió que la Agencia de Acceso a la Información Pública también tomara como sus funciones ser el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué es una buena noticia? Algunos pensarán, bueno, es una buena noticia porque te dio más trabajo. No, es una buena noticia porque también nuestro país venía con un retraso en cuanto a la
situación que estaba viviéndose a nivel internacional, en donde las agencias, los órganos de control de la protección de los datos personales eran órganos con un determinado nivel dentro del Estado que pudieran ejercer su función con autonomía y con autarquía. Hasta ahora en la Argentina, hasta esta decisión que les estoy contando, la Autoridad de Protección de Datos, de la cual yo fui director antes de hacerme cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, era un registro de una subsecretaría del Ministerio de Justicia de la Nación, con lo cual también nos ponía en una situación de desventaja respecto de los estándares internacionales. Por lo tanto, bienvenida la otra buena noticia, que es que ahora sí estamos más cerca de los estándares internacionales, y esto no es estar cerca de los estándares internacionales porque es lindo estar, sino que porque la OCDE puede ser una como decíamos, una casa de buenas prácticas, creo que así lo dijeron ustedes, porque esta situación, digamos, en la cual hay voluntad del Estado argentino de ser parte, bueno, también nos van a evaluar respecto de lo que tenga que ver con protección de datos personales, y el diseño institucional que tengamos del órgano de Contralor también va a ser parte de una evaluación. Por eso sigue esta, o agrego esto como una buena noticia, y para cerrar, y contarles otra buena noticia, creo, es que, con esto termino, son todas buenas noticias, hoy estoy optimista, es raro en mí, si estuviera mi mujer por ahí diría, ¿qué te pasa? Pero bueno, lo que quería decir es que el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, al abrir las sesiones legislativas este año en el Congreso, también anunció que se iba a mandar al Congreso una nueva ley de protección de datos personales. Y desde la Dirección de Protección de Datos Personales, que tuve el honor de dirigir hasta hace unos meses, también habíamos elaborado un anteproyecto. Entonces, para terminar, estamos en una situación en la cual hemos avanzado, hemos dado un salto cualitativo muy importante en poner en práctica efectivamente la posibilidad de tener herramientas que hagan que podamos decir que estamos acercándonos a estar en un Estado moderno, transparente y más cerca del ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los cuatro, en realidad. Tenemos un tiempo de ¿cuántos minutos para hacer un intercambio? Bueno, vamos a inventarlo, 10, 15 minutos. No sé si alguno de ustedes quiere empezar con alguna reflexión de lo que le haya provocado o producido alguno de las otras exposiciones. ¿Prefieren que yo haga algunas preguntas? Luis. Bueno, creo un tema que Eduardo y Jim mencionaron que me parece estupendo como ilustración de este cambio, ¿no?, de que estamos hablando, que es la cuestión del acercamiento a los ciudadanos, ¿no? Y esta idea de que el Estado, las políticas públicas deben tener el ciudadano como centro de todo lo que hace, es una revolución que alguien comentó un día que es una revolución copérnica, ¿no? Porque estamos pasando a un modelo donde el ciudadano y las empresas gravitaban alrededor del sol, del gobierno, y ahora tenemos el gobierno que gravita alrededor de los ciudadanos, ¿no? Y eso es un cambio revolucionario, ¿no?, de paradigmas. ¿Por qué? Porque eso está justificando todo lo que estamos haciendo en términos de transparencia, como mencionó Eduardo, ¿no? Como el Estado tiene que ser transparente para que el ciudadano vea lo que está pasando, ¿no? El diseño de servicios, la provisión de servicios públicos, ¿no?, está cambiando para poner el ciudadano al centro de lo que hace el Estado. Por ejemplo, países que están rediseñando sus mecanismos de provisión de servicios alrededor de eventos de la vida de un ciudadano, ¿no? Por ejemplo, no es buscar trámites para si uno tiene un hijo, no es buscar tantas agencias, tantas cosas, tantos trámites que tiene que hacer, sino que es responder a este evento normal en la vida de una persona y cómo el Estado se debe organizar para proveer el servicio. No el ciudadano que se debe organizar para tratar de cumplir con sus trámites, ¿no? Otra cuestión interesante es todo lo que tiene que ver con gobierno digital, gobierno abierto, ¿no? Es que gobierno digital ahora no es el gobierno electrónico de antes, ¿no? Poner un archivo PDF en el portal del gobierno ya estaba, ¿no? Transparencia. No, ahora no. El gobierno digital tiene que hacer más. Tiene que promover la utilización de datos, la
facilitar la reutilización de datos por parte de la sociedad de modo a crear valor. Entonces, eso es también un cambio que está poniendo el ciudadano al centro, en el centro de todo lo que hace el Estado, ¿no? Mecanismos de consultas públicas, que es algo que empezó en el ámbito de la regulación, por ejemplo, ¿no? Las agencias tenían por obligación consultar a los entes regulados, a la sociedad, en algunas de sus políticas, ¿no? de sus tareas. Ahora no, ahora la consulta pública se está expandiendo a otros dominios, ¿no? de la actividad pública. Entonces, esta revolución, crear capacidad de que la sociedad interactúe en formas de red y no en forma unilateral con el Estado o con un agente público. Entonces, eso es algo extremadamente importante que está demandando un cambio interno, ¿no? de cómo las administraciones públicas se organizan y se estructuran. Todos los agentes externos al Estado que van a controlar, van a verificar y van a participar de todo eso, y de la sociedad. Y está endógicamente aumentando las demandas de la sociedad, ¿no? Aumentando los estándares, ¿no? que la sociedad espera del Estado. Entonces, eso me parece un tema, un aspecto extremadamente importante y fascinante en todo lo que tiene que ver con la evolución de la gobernanza pública. Muchas gracias, Luis. Yo no sé si Claudia, James o Eduardo quieren hacer alguna aclaración. Claudia, te voy a dar mi micrófono porque no sé dónde quedó el tuyo. Gracias. No, yo compartir una reflexión que es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué esta agenda se torna tan relevante, tan imprescindible, diría yo? Y decir que este no es un tema de América Latina. Nosotros tenemos una historia impresentable, yo mencioné algunas en materias de corrupción, etcétera, pero estamos, por cierto, debajo del promedio OCDE, pero muy similar a otras economías emergentes. O sea, no nos creamos ningún estigma tan dramático. Pero ¿qué cambió aquí y en el mundo entero? Y cambió la tolerancia del ciudadano. En realidad no es una iniciativa de que alguien se haya dado cuenta, mira, hacemos las cosas más, se pueden hacer mejor, porque efectivamente, hechas de esta manera, generan oportunidades para los incumbentes y dejan gente afuera y dejan oportunidades afuera. Pero no fue una reflexión del actor público, fue una demanda ciudadana y que tiene que ver con dos factores interrelacionados. Es una hipótesis, estoy especulando. Uno tiene que ver con el crecimiento en los sectores medios que han aumentado su nivel de bienestar, pero también su vulnerabilidad, y no solo en América Latina. En el mundo desarrollado, la sensación de que la generación que viene va a tener menos acceso del que tuvo la generación actual cambia completamente el paradigma de cómo entendimos el progreso o el bienestar. Y se siente amenazado, se siente inseguro. En nuestro mundo igual, la clase media que logró llegar, a lo mejor acompañados de un cash transfer, de una transferencia de ingreso directo, y si la pobreza se mide por ingreso, bueno, ya no soy pobre, soy clase media vulnerable. ¿Y cómo me agarro, de qué me cuelgo para poder conservar esa mejoría que logré adquirir? Para eso el Estado tiene que ser muy eficiente en proveer buenos servicios y en generar ese requerimiento de eficacia y eficiencia que estamos pidiendo, y de transparencia. ¿Sí? Si uno combina todo esto con la revolución de las informaciones, con el WhatsApp, con el móvil en la mano, es decir, en verdad el empoderamiento ciudadano y la molestia ciudadana, a mi juicio exagerada, o sea, también esto es un pozo de ira desmedido, pero aquí hay un espacio legítimo de decir yo soy parte, tengo derecho a ser parte y tengo una propuesta o una demanda o un reclamo que requiere ser cursado en alguna instancia, y esta demanda se ha confrontado con fallas de mercado y fallas del Estado. En mi país esto se redujo a una palabrita, que la acuñó un político, un diputado, y que a veces uno no se da cuenta cómo mete una palabra y se transforma en wow, es la palabra abuso. Él usó la palabra abuso y la palabra letra chica. Bueno, el abuso por parte del sector privado
el abuso en cualquier tipo de contrato, en cualquier tipo de situación que no está suficientemente regulada y que siempre pierde el consumidor, se transformó en una agresión que fue increciendo de manera que se transformó en intolerable. Y por parte del sector público, el abuso de poder manipular redes de influencia o tráficos de interés, etcétera, también se transformó en algo intolerable. O sea, es una demanda ciudadana de la cual afortunadamente nos hace mejores, pero no solamente porque es más honesto, más ético y más adecuado, sino que porque mi convicción es que nos va a hacer más productivos y más inclusivos. Muchas gracias, Claudia. No sé si James, yo en realidad tengo una pregunta así para vos, a menos que quieras hacer un comentario. ¿Qué pasó en Australia? Porque nosotros estamos más acostumbrados a seguir lo que va pasando en Chile, los avances que tienen y cómo van reaccionando frente a las situaciones que les tocan, tratando de aprovecharlas e ir para adelante. ¿Qué pasó en Australia? ¿Por qué nos cuentas un poco cómo fue este camino en el que en muchos aspectos la Argentina recién lo inicia, con bastante iniciativa y mucha determinación, pero cómo fue que ustedes lo hicieron? Bueno, muchas gracias por esta gran pregunta que requiere en realidad de una respuesta amplia. Pero quisiera decirles que Australia comenzó a liberalizar algunos aspectos de la economía. En aquel momento era bastante inusual la flotación del dólar australiano y eso generó una medida muy inmediata y altamente correlacionada con un respaldo político de lo que sucedía en términos de cómo el mundo veía a Australia y a la perspectiva de Australia. En el momento en que se generó la flotación del dólar, hasta 2-3 años posteriores, perdió la mitad de su valor aproximadamente. Los australianos entonces se sintieron muy prósperos, pero después sintieron menor prosperidad. Esto se asoció con un problema de balance externo y un gran problema de déficit fiscal. Estoy de acuerdo con Luis cuando hablábamos acerca de la modernización del Estado. Bueno, hablamos sobre mucho más que administración pública. Hubo mucho de política económica involucrada y además algunos desequilibrios de la política económica que tuvimos que resolver. Australia, como muchos países también, incluido Chile y Argentina, han podido entrar en el superciclo de los commodities y beneficiarse a partir de allí. Pero por supuesto que las cuestiones han cambiado y también las políticas en torno al lado fiscal que introdujeron un nuevo sistema impositivo que permitió una mejor planificación y por lo tanto han podido normalizar el déficit de cuenta corriente con el tiempo hasta llegar a superávit. A ver, si combinamos todo esto, también se incluyó un salario nacional, una reestructuración del salario nacional que eliminó por muchos años los aumentos en los pagos, pero el resultado neto fue que hemos podido llegar a un crecimiento económico más largo y sustentable. Una respuesta muy breve a una pregunta que podría responder durante horas, pero de todos modos esto plantea una cuestión. Hablamos un poco acerca de anticorrupción y las medidas en torno a eso y creo que también tenemos que analizar la base de la política del Estado en términos de su consistencia con un Estado modernizado. ¿Qué quiero decir? Si uno tiene políticas que no son competitivas, que no permiten y no alientan un acceso al mercado, una entrada al mercado, entonces siempre vamos a estar lidiando con exclusiones e inclusiones específicas. ¿Y qué sucede? ¿Hasta qué grado un Estado moderno puede reforzar o necesita trabajar de cara a cara con otras políticas que sí refuerzan la competencia en la economía, tanto en política como en el sector privado, tanto en el público como en el privado? Muchas gracias. No sé si tenés un comentario, si no yo tengo una pregunta muy mala para vos. Unos comentarios, pero como quieras. No, dentro de las preguntas que nos habíamos
nos habíamos preparado o tener alguna línea como para poder hacérselas a ustedes. Una era con qué te habías encontrado, es decir, cuáles eran, pero te encontrás desde hace muy poco tiempo en tu cargo. Yo te diría que trates de hacer un ejercicio de imaginación de cuáles son los desafíos más grandes con los que crees que te podés encontrar. Esos desafíos entre el dilema de poder, sos la bisagra entre el derecho de los ciudadanos y el estado en el que vivís. O sea, el estado del que sos parte, pero a su vez sos un funcionario especializado en poder otorgarle a los ciudadanos el derecho a saber, a conocer, a tener la información. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos con los que te vas a encontrar vos y la estructura de los responsables de dar a los ciudadanos la información? Y la segunda, ¿cómo podrías trabajar con quienes hoy todavía probablemente no estén obligados? Las provincias, lo que decía James, los subnacionales. Muchas gracias. Primero, 2 reacciones cortitas y después voy a eso, pero voy a ser muy breve. Muy interesante lo de la palabra abuso, ¿no? Cómo se instala. Digamos, más técnicamente uno hablaba de asimetrías de información, que es una manera de abuso y cómo una herramienta ciudadana trata de cubrir esas asimetrías de información, pero cuando uno habla y explica esto como una asimetría de información es mucho menos penetrable que cuando uno dice, no, que hay un abuso, directamente, así que me parece muy interesante, no lo había escuchado. Y lo otro que mencionaba Luis, relacionado con gobierno digital, gobierno abierto. Bueno, cuando yo hacía esta pregunta de si hace falta esta herramienta para un Estado más moderno, transparente y más cercano a la gente, es porque también es cierto que la tecnología hoy nos permite un montón de cuestiones vinculadas con el gobierno digital, vinculadas con el gobierno abierto, que nos empiezan a hacer dudar. Si todo está online, ¿para qué querés la herramienta? Bueno, es que son cuestiones que se comunican una a la otra, porque que esté todo online no significa que haya información, porque puede ser que la información no esté bien, no sea reutilizable o no sea fácilmente, que quien necesita algo de información para su propio bienestar la pueda encontrar. La herramienta lo que hace justamente es comunicar, en mi visión, a las políticas de gobierno abierto, ¿qué es lo más importante que debe estar allí? Hay cosas que ya decimos que son casi obvias, pero por ahí hay otras que todavía no las vemos y las vamos a ver cuando la ciudadanía las pida. Entonces vamos a decir, mira, están pidiendo esto, entonces esto tiene que ver con introducirlo claramente de una manera fácil en gobierno abierto. ¿Con qué me encontré? Desafíos y demás. Voy a decir algo que se ha repetido muchas veces, pero que es verdad, ¿no? O sea, todos estos cambios presuponen en algún punto cambios culturales y cambios culturales hacia adentro de las burocracias. Y uno se encuentra con a veces barreras culturales. Yo siempre digo que uno se puede encontrar con funcionarios que son opacos porque quieren esconder algo, funcionarios que son opacos porque siempre fueron opacos y no saben por qué son opacos, y funcionarios que no quieren ser opacos, que quieren ser transparentes, pero que no saben cómo hacerlo o no tienen las herramientas como para hacerlo. Yo creo que la agencia todavía no tiene 2 meses, pero esto va a ser un gran desafío, trabajar hacia adentro de la administración pública para que el funcionario opaco que quiere esconder algo deje de ser un funcionario, para que es opaco y no sabe por qué es opaco trate de dejar de serlo, porque explicarle que no tiene por qué ser opaco y darle la ayuda necesaria a aquel que quiere ser transparente para dar información. Y la otra pregunta del nivel subnacional, ¿qué es lo que ocurre en un país federal como Argentina? Bueno, lo interesante de nuestra ley es que introdujo una figura, lo hemos venido hablando con Fernando, que es la figura del Consejo Federal. Es un consejo integrado por representantes de las distintas provincias y ahí sí yo creo que hay un espacio desde la agencia que preside ese Consejo Federal, cuando empecemos a funcionar, para trabajar ir en una línea de alguna suerte de homogeneización de principios vinculados con la transparencia que están en la ley nacional que se aprobó el año pasado. ¿Por qué lo digo? Porque como somos un Estado federal, a nivel subnacional, a nivel provincias o a nivel municipios, si bien, como yo les contaba en este derrotero en el cual todos los países de la región tenían leyes y nosotros no, también hay que ser sinceros y decir que muchas de las provincias argentinas tenían leyes y a nivel nacional no las teníamos. Pero también hay que ser sincero diciendo, ojo que muchas de esas leyes que se aprobaron en las provincias no tienen los estándares que queremos que tenga un gobierno transparente, moderno y más cercano a la gente. Entonces podemos trabajar
hacia alguna suerte de homogeneización. ¿Por qué? Porque si no, en definitiva, y vuelvo al comienzo y con esto cierro, quien necesita la utilización de la herramienta, quien necesita información, no le importa si la información la tiene el Estado federal o la tiene el municipio, necesita la información. Y entonces irle a explicar, no, mira, ¿sabes qué? Lamentablemente esa información no la tiene un sujeto obligado por la ley federal, porque si no te lo hubieran dado rápido. La tiene el municipio, y el municipio tiene una herramienta que no me importa de todo eso. Lo que me importa es tener la información. Entonces vamos a tener que trabajar en esa línea, y creo que es otro de los desafíos que va a durar bastante tiempo hasta que lleguemos a algún buen final. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. En realidad, muchas gracias a los cuatro. Ustedes saben que uno de los objetivos de este tipo de actividades es que nos sigamos comprometiendo en los cambios que tenemos que hacer para lograr ser, como dice el título, un Estado moderno, transparente y cerca de la gente. Parece fácil decirlo, no es tan fácil lograrlo, pero tampoco es tan imposible como en algún tiempo creímos. Es importante saberlo. Tengo que hacer un repaso rapidísimo de algunas cosas que he ido anotando de los aportes de los cuatro, a los que les agradezco nuevamente. Claudia hablaba de que sin política de integridad, ninguna otra política que inclusive se pueda considerar como un éxito, como un logro, puede ser sostenible. Es decir, las políticas económicas exitosas sin políticas de integridad van a terminar más pronto que tarde. Las políticas de inclusión son imposibles. Puede haber desarrollo económico, puede no haber integridad. No nos va a llegar a todos iguales. También hablaba del talento, Claudia, de que en un Estado tenía que haber talento. Yo creo que en las políticas de integridad tiene que haber talento y tiene que haber mucha vocación. Hay quienes deciden hacer de esto su verdadera carrera. No todo el mundo quiere andar controlando al resto. Hay algunas cosas que me parecen importantes. Si nosotros logramos hacer todo esto, le vamos a devolver a las instituciones públicas credibilidad. Lo decía también Claudia. Me parece que es importante saber de que hay buenas prácticas, que otros países lo hicieron, que hay países que partieron de similares situaciones que las nuestras y que han logrado elevar sus estándares. Hay algo importantísimo que también dijo Claudia, que es la regulación tiene que ser no solamente para el sector público, las regulaciones son desde el Estado, pero no son solo para el sector público. Un mercado transparente hace a la política de integridad de una nación. Y la verdad que eso no es solo en beneficio de los actores económicos, sino en definitiva del conjunto de la sociedad. Hoy estuvimos discutiendo la ley de defensa de la competencia para poder modernizarla. En la Argentina es más barato violar la ley de competencia que cumplirla, porque las sanciones son muy bajas. Y entonces los incentivos son pocos y las desvirtuaciones del sistema son muchas. Eso me parece un tema importante. James hoy estuvimos en una reunión antes de esta actividad y James me hizo varias preguntas respecto de cómo hacemos nosotros para incluir algo que para él es central, y lo dijo en su exposición, que es cómo logramos de que esta política decidida baje a los niveles subnacionales y que además sirva para poder sostener otro tipo de acuerdos, otro tipo de pactos. Hoy hablábamos de los acuerdos tributarios. Creo que es central también eso, es un enorme desafío. Sin entrar en definiciones solo del gobierno, sí hay una gran definición del gobierno nacional argentino de poder trabajar no solo con los demás aspectos del Estado Nacional, sino también con las provincias y los municipios, y no solo con las provincias y los municipios, sino federalizar estas políticas. Las organizaciones no gubernamentales que contribuyen a las políticas de integridad tienen que estar dispersas y potenciadas en todo el país. Tienen que estar dispuestas y potenciadas en todo el país. Es algo clave el trabajo con, no voy a decir más subnacionales porque los senadores se nos enojan, con las provincias y con los municipios. Luis habló de varias cosas. Creo que el trabajar en estas políticas con el Congreso Nacional hace que estas políticas sean fuertes y sostenibles en el tiempo también. Las que obtienen consenso amplio son, como decía Luis, las que más pueden durar. Los congresos, las gobernaciones, las agencias de control son fundamentales, tanto las internas como las externas. Hay que poder formar un ecosistema. Por eso no hay una ley o no hay una institución. Hay un conjunto de leyes e instituciones que hacen a una política de integridad, lo que Luis llamaba el ecosistema. La evaluación de políticas por resultados es clave. Nos peleamos mucho tiempo por los recursos, pero nadie mira los resultados. Y creo que las dos cosas son importantes.
No hay integridad sin un aliado estratégico que es la modernización, sobre todo la modernización de los sistemas. Luis también lo decía. Para nosotros que empezamos a consolidar la estructuración de las políticas de integridad nacional, del Gobierno Nacional, el Ministerio de Modernización y el Ministerio, la Secretaría Legal y Técnica son aliados estratégicos. La mitad de los problemas se solucionan con buenos sistemas. La otra mitad con buenas personas. La otra mitad no tiene arreglo, me dice Claudia. Eduardo decía que la ley de acceso como uno de los ejemplos de cómo se puede contribuir a una buena política de integridad, y la verdad que fue un avance importantísimo por los estándares que logró la ley, y ojalá él logre también que la política en ejercicio sea con los mismos estándares. Veníamos de la vergüenza. La verdad hay que decirlo así, uno va a los congresos internacionales, casi todos los países de la región tenían herramientas como estas, y Eduardo hacía la analogía de la herramienta con el micrófono, esto de que si el micrófono es un instrumento que nos permite que ustedes, si quieren saber algo, nos pregunten, o nosotros que lo podamos hacer de manera tal de que sea muy accesible. En un país, en la magnitud de un país, eso se empieza a tornar complicado. Imagínense si todos tenemos que gritar para lograr algo de información, que es lo que pasaba antes. Cada uno de nosotros tenía que gritar para lograr algo de información, que en realidad es un derecho. Bienvenida a la herramienta, así que Eduardo, es toda tuya. Pero la segunda cosa es que las herramientas para lograr integridad no son solo responsabilidad de los titulares de las agencias o de los organismos que están a cargo. Toda la administración pública tiene que estar consciente de que en realidad esta política va de arriba a abajo y de la izquierda a la derecha, completa. Por eso es una política de integridad transversal. Sí, claramente la información hace que el que no quiere ser transparente deje de ser funcionario, y el que tiene ganas de ser transparente sea un buen funcionario y le permita a la sociedad tener lo que necesita para poder reclamar lo que quiere o saber lo que no sabía. Muchas veces en la Argentina reclamamos lo que ni siquiera sabemos que existe. Por último, un gobierno moderno, transparente y cercano de la gente. Puede ser moderno, pero si no es transparente, nunca va a ser cercano a la gente. Y si no es cercano a la gente, vamos a estar incumpliendo nuestra obligación de funcionarios públicos y vamos a estar muy lejos de tener un país democrático y republicano como el que pretendemos tener. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a la OCDE, al banco, muchas gracias a Marcelo, que siempre está organizando esto. Nos llevamos todas estas reflexiones como parte de nuestro trabajo, y ojalá que podamos avanzar muy rápido, porque la Argentina lo necesita. Las buenas prácticas de todos ustedes nos sirven de mucho. Gracias. Agradecemos y despedimos con este aplauso a las autoridades que nos acompañaron en este último panel. Y vamos